Muy buenas tardes, chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a darle solución al ejercicio que era de tarea para que vean que realmente era muy sencillo. La verdad es que es muy, pero muy fácil. Simple y sencillamente aquí el detalle o digamos, el truco es saber qué fórmulas podemos llegar a ocupar. ¿De acuerdo? Aunque es muy, muy, muy sencillo. Primero vamos a anotar nuestros datos. ¿Ok? N1 es igual a 200 vueltas. N2, ustedes obviamente lo escriben más bonito, por favor. 500, la potencia aparente, o los kVA, es de 10 kVA. Esta es una medida de potencia, jóvenes. Por eso se los había puesto en una página de internet, bueno, lo que les compartí, para hacer la diferencia entre potencia real y potencia aparente. ¿De acuerdo? Después tenemos voltaje 1, que es de 250 voltios. Y la frecuencia, que es de 60 Hz. Bien, ahora, además, bueno, nos dan otros datos. También parte no del problema, sino de las situaciones que luego nos dan datos de más. Y nosotros creemos que tenemos que ocupar forzosamente a todos esos datos. Cuando la verdad es que no siempre es necesario. Todo depende, pues, de las fórmulas que vayamos a ocupar. En este caso nos dan también el área del núcleo, que es de 40 centímetros cuadrados. Y aparte nos dan el factor de potencia, que casi siempre es de 0.8. Ese casi no se altera. 0.8. Bien, ahí están nuestros datos. Voy a borrarles este para escribirlo bien, porque está todo feo, ¿no? Ponerle ahí potencia. Bien, entonces nos piden primeramente el flujo, y siempre que nos cambien de repente por ahí algo, una palabrita, nos ponemos nerviosos y no sabemos qué responder. En este caso, en el ejercicio que yo había resuelto, decía flujo máximo, o flujo simple y sencillamente. Y aquí les pide el flujo efectivo. Pues es lo mismo, son sinónimos. Solo que como siempre tratamos o pensamos que va a ser el mismo resultado, o lo mismo, las mismas palabras, luego nos complicamos solitos la vida, pensando que nos van a pedir otra cosa, cuando realmente no. Así que, bien, la fórmula que tenemos para esto, bueno, una de las fórmulas, acuérdense que todo depende de cómo hayan hecho su formulario. Por ejemplo, yo no voy a ocupar ni el área ni el factor de potencia. Sin embargo, en algunas fórmulas se puede llegar a ocupar estos datos y a lo mejor no ocupas el voltaje 1 o la frecuencia o tal vez la potencia. Bien, en este caso, pues yo sí lo voy a ocupar y es la siguiente fórmula. Voltaje 1 sobre 4.44 por la frecuencia por el número de vueltas en el primario. Bien, entonces vamos a sustituir valores porque realmente tenemos todo. Entonces tenemos que en el primario tenemos 250 voltios. Es muy importante siempre anotar las unidades, por favor, nunca lo olviden, para saber de qué estamos hablando. 4.44 que multiplica la frecuencia, que son 60 Hz, y el número de vueltas, que en el primario son 200. Bien, hacemos la operación y resulta que nuestro flujo va a ser igual a 4.69 miliwebers. Bien, o en su caso, lo que quieren poner como miliweber,
Le ponen así 00469 Weber y es exactamente lo mismo. Bien, así de sencillo. Ya resolvimos la primera incógnita, que era el flujo o flujo efectivo en el núcleo. 4.69 miliwebers o 0.00469 webers. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Ese es nuestro primer resultado. Vamos a seleccionar todo esto para pasar a la siguiente incógnita y tratar de no borrar nuestros datos. Ok, entonces ahora la siguiente incógnita era el voltaje 2. Bien, pues para el voltaje 2 tenemos esta hermosa fórmula. V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. Nuevamente hacemos sustitución de valores porque ya tenemos N1, N2 y V1. Ya los tenemos. Entonces hay que despejar el primero pues a la V2, ¿no? Quiere decir que este pasa para acá multiplicando, este que estaba dividiendo pasa multiplicando, y ahora N1 está multiplicando, pues pasa a dividir. De manera que esto nos queda como V2 es igual a V1 por N2 sobre N1. ¿De acuerdo? Y sustituimos valores. V2 o voltaje 2 es igual a 250 voltios por 500, que es N2. Aquí no le ponemos unidades porque son vueltas, sobre 200, que es N1. El resultado, haciendo esta operación, nos da 625 voltios. Bien. La importancia de las unidades es precisamente eso, porque nos dan un aviso de si estamos haciendo las cosas bien o no. Cuando hacemos esta multiplicación y luego lo dividimos, nos damos cuenta de que la única unidad que queda siempre son voltios. Y si estamos calculando voltaje, nos tiene que quedar voltios. Entonces, esto está bien. ¿De acuerdo? Ya tenemos resuelta la segunda parte, que son 625 voltios. Bien, vamos ahora a borrar esto. Ya tenemos la segunda respuesta. Y ahora vámonos por la tercera, que nos pide corriente 1. Bien, para corriente 1 tenemos otra fórmula. Corriente 1 es igual a potencia aparente sobre voltaje 1. Sustituimos valores. 10, la K, obviamente aquí representa 1000, así como en miliweber, así como en esta unidad representa 3 unidades a la derecha. Esta de aquí, obviamente son milésimas. En el caso de la K, quiere decir 10.000. La K quiere decir 1000. 10 por 1000, 10.000. ¿De acuerdo? Estos son 10.000. Cuando hagan operaciones de preferencia, desarrollen todo el número. Y lo que quedan son las unidades, volts, amperes. Acuérdense que para obtener una potencia van a multiplicar voltaje por corriente. Voltaje por corriente, las unidades de voltaje son volts, las de corriente son amperios, por eso esta unidad. Y vamos a dividir entre el voltaje 1, que ya lo tenemos, que es 250 voltios. 250 voltios. Si se dan cuenta, aparte de la numeración, bueno, de los números que tenemos que hacer la operación, tenemos arriba una B y abajo también. Estas se cancelan, quedando solamente amperios. ¿Y qué es lo que estamos calculando? Corriente. Y si las unidades es de amperios, quiere decir que vamos por buen camino. 10.000 entre 250 nos da un total de corriente 1, 40 amperios. ¿Ok? Se cancelan las dos B's, queda la A, que es esta de aquí. Y así de sencillo, ya resolvimos nuestra tercera incógnita. La tercera es muy similar porque nos pide calcular la corriente 2
Así que vamos ahora a calcular la corriente 2. Es la misma fórmula. Corriente 2 es igual a potencia aparente sobre voltaje 2. La potencia la volvemos a escribir, son 10.000, es la misma. Volts amperes, porque son sus unidades, sobre voltaje 2. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos obtenido? Nos habían dado 625 voltios. Nuevamente se cancelan las B's, quedando solo la A. Y entonces, haciendo la operación, nos queda que es I2 igual con 16 amperios. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra cuarta incógnita resuelta. Solo nos queda o nos falta obtener la impedancia. La impedancia no es otra cosa que una resistencia, jóvenes. Solo que tiene pues, un nombre distinto, ¿no? Pero básicamente es una resistencia. Entonces tenemos una formulita que nos dice, porque nos pide la impedancia en el secundario, ¿no? Que es en el 2. Nos dice que va a ser V2 sobre I2. ¿Ok? Si se acuerdan, digo nada más para que sepan que vamos por un buen camino, la vieja confiable, que era VIR, si queríamos conocer la resistencia, que era esta de aquí, teníamos que despejarla, ¿no? Entonces, resistencia era igual a voltaje sobre corriente. Y oh sorpresa, ¿qué tenemos aquí? Exactamente lo mismo. Entonces, solo para que ahí lo tengan en cuenta, la impedancia no es más que un tipo de resistencia. Entonces sustituimos valores porque ya los tenemos todos. 625 voltios sobre 16 amperios, que lo acabamos de obtener. Y eso nos va a decir que impedancia 2, o Z2, que es su símbolo, nos va a dar un total de 39.06 ohms. Así de sencillo. No hay más y no hay menos. Y este es nuestro resultado de la incógnita número 5 que nos solicitaba en el problema que les dejé de ejercicio. Como pueden ver, no ocupé estos dos porque las fórmulas que yo ocupé son fórmulas muy sencillas y se pueden ocupar porque tenemos los datos para poderlas ocupar. Tal vez si no hubiéramos tenido la frecuencia o un número de vueltas o tal vez la potencia, hubiéramos tenido que ocupar precisamente el área o el factor de potencia. Pero como no fue así, bueno, pues no se ocuparon, ¿no? Acuérdense que no siempre que nos dan datos tenemos que ocuparlos todos, siempre, todos, todo el tiempo. En la gran mayoría sí tenemos que ocuparlos, o nos dan todos estos datos para que los ocupemos. Pero como en este caso se los demostré, estos no los ocupamos, ¿no? Entonces no hay ningún problema si nos ocupan todos, siempre y cuando lleguen a los resultados que se están buscando. ¿De acuerdo? Entonces, rehagan por favor su ejercicio. O sea, no borren lo que ya tienen hecho, sino pásenlo a limpio, obviamente con su cajetilla de datos a la izquierda, el enunciado primero, ¿no? Redactado bonito. Luego a la izquierda, la cajetilla de datos, y luego todas las fórmulas, primero todas las fórmulas que van a ocupar, y después de eso, ahora sí, todo el desarrollo de cada una de estas incógnitas que resolvimos. ¿Ok? Entonces, de las fórmulas que ya ocupamos o que ya vieron aquí, hagan su formulario o, en su caso, completen su formulario con estas fórmulas, porque les van a servir para futuros ejercicios. ¿De acuerdo? Su tarea hoy, entonces, va a ser precisamente rehacer su ejercicio, subirlo en la asignación que van a tener en unos momentos. Y si tienen alguna duda, bueno, me preguntan en la hora de la clase, no hay ningún problema. Y mañana pues les voy a dejar otro ejercicio similar a este, un poquito más complejo. Van a tener toda una semana, o al menos hasta el miércoles siguiente, para resolverlo.
Y pues sería todo. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, coméntenlas en el área designada de la clase en Schoology. Y pues nos estamos viendo hasta mañana. ¿De acuerdo? Cuídense mucho y estudien. Hasta luego.